Creo que no hay privilegio más grande, más hermoso, que el de poder alabar al Rey de los cielos, al Creador del universo, a nuestro Rey y Señor. Ayer por la tarde tuve un momento muy hermoso de adoración y la verdad es que me sentí muy bendecido con la presencia del Señor, en tanto Él me permitía alabarle, honrarle, proclamarle como mi Señor y mi Salvador. Qué hermoso es que tú reúnas a tu esposa, a tu familia, a tu esposo, a tu familia, para glorificar al Señor temprano y saludarle. Los grandes hombres de Dios siempre han hecho en primer lugar el sacrificio de la mañana. Reunir a su familia y poner a sus hijos en el altar del sacrificio del Señor es el privilegio más hermoso. Porque cuando nosotros podemos decirle a nuestros hijos la belleza y la hermosura de nuestro Señor, creo que es cuando nosotros empezamos a edificar el carácter de Dios en nuestros hijos y en nosotros mismos, que el proceso sanador y salvador de Dios con nosotros comienza. Vamos a cantar el himno número... ¿Qué número es? 408. Escuche. 408. El himno 408. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a vivir. Cristo me ayuda por Él a morir. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento me entrego mi ser. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo Él está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento entrego mi ser. Siento pesares, muy cerca Él está. Siento dolores, alivio me da. Tengo aflicciones, me muestra su amor. Cada momento me guarda el Señor. Cada momento la vida me da. Cada momento conmigo está. Hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento entrego mi ser. Tengo amarguras, no tengo temor. Tengo tristezas, me inspira valor. Tengo conflictos,
hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento me entrego mi ser. Tengo flaquezas, no débil estoy. Cristo me dice, tu amparo yo soy. Cada momento en sombra o en luz, siempre anda junto conmigo Jesús. Cada momento la vida me da, cada momento conmigo está, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. Qué privilegio poder tener la ayuda divina, la ayuda presta de nuestro amado Jesús en los momentos de conflicto, de dificultad extrema, de crisis imposible, cuando parece que todas las puertas se han cerrado, cuando parece que todo se ha acabado. Qué hermoso es que Él siempre tiene la mano de ayuda correcta. Vamos a doblar las rodillas para orar. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana, porque nos permites el privilegio de abrir nuestra boca para alabarte, para glorificarte, para bendecir y glorificar tu nombre, para cantar himnos, para cantar alabanzas a tu gran nombre, Señor. Alabado y bendito seas. No somos dignos de ti, pero el pasto humilde se levanta y se endereza. Los árboles se inclinan ante ti. Las flores brindan su perfume para ti. Los pajarillos se aprestan para reunirse para glorificar tu glorioso nombre. Gracias por darnos el privilegio de doblar nuestras rodillas ante ti y de venir ante tu presencia con corazones agradecidos, llenos de tu amor y de tu misericordia. Gracias, muchas gracias. En este instante nos ponemos en tus santas manos y quisiéramos rogarte que tengas clemencia de nosotros y nos dirijas para hacer lo que es correcto en esta última hora de crisis y de conflicto. Gracias. En el nombre sagrado de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Quisiera proponerles algo. Ayunar no es algo agradable. Ayunar no es un drama. Ayunar no es un programa. Ayunar no es un diálogo. No es un lindo programa de jóvenes. Ayunar tiene su conflicto. Y ayunar no es bienvenido. Cuando nosotros hablamos de ayuno ferviente, de ayuno profundo y sincero, de
de varios días o de muchos días, mucha gente se da la vuelta y se va. La mayoría de nuestros lindos hermanos no van a ayunar. Solamente van a ayunar aquellos que realmente tengan una gran necesidad. Y pues no siempre hay gente con grandes necesidades. Y si las hay, pues están y no ayunan, es porque el motivo de su conflicto no es su mayor preocupación. Y solo cuando tienes un grave dolor provocado por el amor a un hijo que se ha ido de la casa, que está en la cárcel, que está en las drogas, que está en conflicto terrible, o nuestra familia que se está disolviendo y hay lágrimas de por medio y mucho dolor, es cuando nosotros ayunamos. Es cuando alguien se nos está muriendo de verdad, es que corremos al hospital o a los pies de Cristo Jesús. Normalmente la gente puede estar enferma y grave y la gente no va a ayunar. La gente puede tener un grave problema familiar y no va a ayunar, porque quizás ese no es su motivo más difícil. Y podemos tener a hijos en drogas, en problemas, en la cárcel, en situaciones incorregibles o lejos de Dios, y no vamos a ayunar porque hoy por hoy nuestros hijos ya no son nuestra máxima preocupación. Hoy nuestro egoísmo nos ha carcomido tanto el amor que debiera reinar en nuestras vidas, que pues tenemos otros motivos y otras razones para que nuestros afectos no estén exactamente en lo que el ayuno podría ser lo primero. Pero si tú tienes una dificultad seria, si tú tienes agonía, crisis, dolor, angustia, yo quiero proponerte algo. Nosotros estamos pasando por algunas situaciones X difíciles y hay otras razones de conflicto. Y quiero proponer que pudiéramos ayunar de hoy lunes al jueves. Pensaba yo hacerlo hasta el viernes, pero el viernes voy a estar ocupado en algo bueno, ¿qué les parece que pudiéramos ayunar? Si tienes una crisis y si quieres darle la importancia que tu problema merece, vamos a ayunar de lunes a jueves, solo con agua. Aquí, en otras ocasiones te he recomendado con frutas, pero esta vez no. Si tu angustia es seria, si tu angustia es agobiante, si tu angustia es difícil, pues vamos a buscar al Señor. Déjame leerte en el libro de Esther. Hay aquí en el capítulo 3 y 4, y voy a leer estas notas. Se me dañan mis lentes ahorita mismo. ¿Me permites la cosita? ¿Eh? Lentito. No, se aflojó el tornillito. Ok, libro de Esther, capítulo 3. Fíjate, cuando Esther determina ayunar al costo de lo que sea, incluyendo la misma muerte.
Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 del libro de Esther, empezando con el 1, después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amadatha Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Me encantaría que leyeras esta nota. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey, se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se humillaba ni se arrodillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Quizás pudieras poner tu nombre, que eras parte del pueblo de Dios. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le había declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo, y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. Para que entiendas a cuántos judíos iba a destruir, no solamente a Mardoqueo, sino a todos los judíos que había en el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte, acuérdate de la palabra Purín, que es la suerte, en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada Pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Y dijo Amán al rey Asuero: Rey, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Fíjense la arrogancia y la astucia de Amán. Si place al rey, decrete que sean destruidos. Y si tú los destruyes, yo voy a pesar 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda. Voy a pagarte lo que quieras. Y 10,000 talentos de plata eran una cantidad enorme. Si pudieran multiplicar 23 kilos por 32,000, por 10,000 talentos, perdón, o en el Antiguo Testamento, 32,000 o 23,000, eso era un mundo de oro o de plata. Yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amadatha Agageo, enemigo de los judíos. Y le dijo: la plata que ofreces sea para ti, y asimismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero, fue escrito y sellado con el anillo del rey. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, de matar y exterminar a todos los judíos.
jóvenes, ancianos, niños, mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse además de todos sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicado a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día. Y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba profundamente conmovida. Luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar dentro de la puerta del rey con vestido de cilicio lleno de ceniza. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro, lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos de ellos. Y vinieron las doncellas de Ester y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacer quitar el cilicio, mas él no los aceptó. Entonces Ester llamó a Atac, uno de los eunucos del rey que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Atac a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de todos los judíos. Le dio también la copa del decreto que había sido dado en Susa, la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester. Le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Ester y se lo declarase y se encargase que fuese ante el rey a suplicarle, a interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac entonces y contó a Ester las palabras de Mardoqueo, y entonces Ester dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre al patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiere el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey en estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Ester. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Ester: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si por esta razón has llegado ahora al reino. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Ester. Déjame leer. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al rey. Y Ester dijo que respondiesen a Mardoqueo:
ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hermano, ¿cuándo ayunó Esther? Cuando la premura, la angustia del dolor la empujó a buscar el último recurso de ayuda, y que era Dios, el Dios de los judíos, el Dios de Israel. La mayoría de nuestros hermanos en la iglesia no ayunan y ni siquiera conocen esta experiencia. ¿Por qué? ¿Por qué no tienen una crisis como esta? Si la tuvieran, su hijo en la cárcel no es motivo para ayunar. Su hijo en las drogas no es motivo para ayunar. Una familia que se está cayendo no es motivo para ayunar. El divorcio no es motivo para ayunar. Tú le recomiendas a una persona que está a punto del divorcio a que ayune y solamente baja la cabeza o se da la vuelta y se va. ¿Por qué? Porque solo cuando hay una agonía, una angustia verdadera, generada por un profundo e intenso amor hacia la persona que quieres resolver o salvar, es que realmente vas a ayunar. Y ¿tienes una razón difícil? Yo no voy a decir que tienes que ayunar. Esa es una decisión que tienes que tomar tú. Yo quisiera predicarte esta mañana las razones del ayuno. Queridos, los discípulos no pudieron resolver al hijo enfermo de espíritus malignos de aquel padre agobiado. Ese padre había estado atormentado, adolorido, agobiado por la agonía de un hijo endemoniado. Y lo trajo a los discípulos y no pudieron resolver. Porque ellos estaban ocupados en el programa de la iglesia, estaban ocupados en la junta de la iglesia, estaban ocupados que quién debía ocupar el puesto de primer anciano para el próximo turno. Estaban enfadados, estaban llenos de celo, porque Jesús no los había llevado al monte a ellos. Y en lugar de estar orando, ellos realmente estaban en otra cosa. Ellos estaban en otro mundo. Y déjame leerte aquí fíjate bien. Si tienes un hijo en drogas, tú no vas a ayunar a menos que ames a tu hijo. Si tienes a un hijo en la cárcel, tú no vas a ayunar por él, a menos que lo ames de verdad. Si tienes a tu madre grave con un cáncer difícil, tú no vas a ayunar por ella, a menos que sea tu verdadero amor. Si tienes un hijo gravemente enfermo o en dificultades terribles de un matrimonio que se desbarata, tú no vas a ayunar por él, a menos que lo ames de verdad. Y tú vas a decir, no, pero es que yo lo amo. Queridos, hoy nosotros hablamos demasiado y hacemos tan poco. Fíjate bien, dice en la página 396 del Deseado de todas las gentes,
En corto tiempo, los discípulos favorecidos habían contemplado los extremos de la gloria y de la humillación de Cristo Jesús. Habían visto la humanidad transfigurada a la imagen de Dios y degradada a semejanza de Satanás. Es increíble. De la montaña donde había conversado con los mensajeros celestiales, había sido proclamado Hijo de Dios por la voz de la radiante gloria. Habían visto a Jesús descender para hacer frente al espectáculo angustioso y repugnante del joven endemoniado, con rostro desencajado que hacía crujir los dientes en espasmos de una agonía. Y esta es la frase que quiero subrayar. Visto a Jesús descender para hacer frente al espectáculo angustioso y repugnante del joven endemoniado con rostro desencajado que hacía crujir los dientes en espasmos de una agonía que ningún poder humano podía aliviar. Las drogas, la cárcel, la enfermedad, el cáncer, tu situación familiar, tu matrimonio que se desploma, está controlado por demonios que tú con tus oracioncitas vagas no vas a resolver. Fíjate bien cómo dice aquí. Con rostro desencajado, este joven ofrecía un espectáculo repugnante. Este joven endemoniado con rostro desencajado que hacía crujir los dientes con espasmos de una agonía que ningún poder humano podía aliviar. Hermano, yo mismo no te soy útil a menos que tú tengas un apasionado amor por la persona en cuestión. Y los discípulos no estaban tan preocupados por el hijo de este padre desesperado. Este poderoso Redentor que tan solo unas horas antes estuvo glorificado, delante de sus discípulos asombrados, se inclinó para levantar a la víctima de Satanás. Fíjate bien que este muchacho no era víctima de una enfermedad. Tu hijo en la cárcel, tu hijo en las drogas, tu hijo en el alcohol, tu hijo en el tabaco, tu hijo en vicios sucios y corrompidos, no está en las manos de una simple enfermedad, de una crisis de edad. Muchos dicen, es que es la depresión. No, es el estrés. Hermano, jugamos con palabras y tratamos de jugar al psicólogo para quedarnos en la nada. Dice aquí que esta situación de este muchacho era una agonía que ningún poder humano podía aliviar. Este poderoso Redentor que tan solo unas horas antes estuvo glorificado delante de sus discípulos, asombrado se inclinó para levantar a la víctima de Satanás de la tierra donde se revolcaba y devolverla sana de mente y cuerpo a su padre y a su hogar. Esta era una lección objetiva de la redención. Querido, nosotros no estamos en la religión para guardar el sábado solamente. Nosotros estamos aquí para conocer. En esto consiste la vida eterna, en conocer a Dios y a Cristo Jesús. Si tú no conoces a Dios, si tú no conoces a Cristo Jesús, el Calvario no tendrá ningún significado para ti, porque el ayuno te pone en contacto con el sacrificio de Cristo Jesús. Que no se te olvide esta frase. El ayuno te pone en contacto con el sacrificio de Cristo Jesús. Si tu ayuno no es capaz de conectarte con el terrible sacrificio de Cristo Jesús, tu ayuno no sirve para nada.
Esta era una lección objetiva de la redención. El ser divino procedente de la gloria del Padre se detenía para salvar a los perdidos. Representaba también la misión de los discípulos. La vida de los siervos de Cristo no ha de pasarse solo en la cumbre de la montaña con Jesús en horas de iluminación espiritual. Tienen trabajo que hacer en la llanura. Las almas que Satanás ha esclavizado están esperando la palabra de fe y oración que las liberte. ¿Por qué estos hombres no pudieron librar a este muchacho? Dice aquí que los 9 discípulos estaban todavía pensando en su amargo fracaso, y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron por qué nosotros no lo pudimos echar fuera. Ellos ya lo habían hecho un par de semanas atrás. ¿Se acuerdan que habían ido de 2 en 2 y le habían traído como 5,000 personas como resultado de su programa exitoso de predicación? Bueno, los 9 discípulos estaban todavía pensando en su amargo fracaso, y cuando Jesús estuvo otra vez solo con ellos, le preguntaron por qué nosotros no lo pudimos echar fuera. Jesús les contestó: por vuestra incredulidad, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mas este linaje no sale sino solo por ayuno y oración. Y ahora escucha esta cita. Su incredulidad, la de los discípulos, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. Yo te decía hace un momento que tu ayuno, si es verdadero, si es genuino, te pone en contacto con el sacrificio de Cristo Jesús. Si tu ayuno es verdadero, lo primero que hará es ponerte en contacto con el sacrificio de Cristo Jesús. Pero estos hombres estaban bajo el peso horrible de la incredulidad. Manejaban una religión ficticia, una religión aparente, una religión de oficio, una religión de uniforme, una religión simplemente para que el mundo los aplaudiera. Mucha gente ayuna y se pone con el rostro demacrado y anda todo apachurrado, y a todo el mundo le anda contando que ayuna para que lo aplaudan, para que vean cuán cercano está de Dios. Ese ayuno no sirve. Ya Jesús dijo: lávate la cara, ponte bien, ponte vivo, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La incredulidad de los discípulos, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. ¡Qué tremendo! Estos hombres que eran clasificados como escogidos por el cielo, como discípulos de Cristo Jesús, dice aquí, su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. ¿Sabes por qué la mayoría de los hermanos de la iglesia no se levantan temprano para hacer el culto familiar? Porque están privados de sentir una simpatía profunda hacia Cristo. No aman a Jesús. ¿Por qué la mayoría de los hermanos de la iglesia no reúnen a sus hijos? ¿Por qué no los levantan? Porque están cansados y desvelados. Hermano querido, tú y tus hijos se van a perder. Si tú no colocas a tu hijo en el sitio donde Abraham colocó a su hijo, en el altar del sacrificio, temprano en la mañana y por la tarde, tú y tu familia no tienen herencia en Cristo Jesús. ¿Qué cosa es lo que pasaba con los discípulos? ¿Por qué no pudieron? Su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. Si el cielo hoy tuviera que escribir por qué el fracaso de la iglesia adventista es subrayada con rojo, ¿por qué no florece? ¿Por qué no prospera?
¿Por qué nosotros somos un pleito constante, un problema de dificultades frecuente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué se escribiría? Se escribiría que la incredulidad de nuestra iglesia los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. Y la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Queridos, la elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña habían excitado los celos de los otros 9. Imagínate en qué estaban. Hermanos, nosotros no tenemos simpatía, amor por Cristo Jesús. No tenemos una pasión por Cristo Jesús. Preferimos hacer un programa bonito el sábado en la iglesia que reunir a nuestros hijos a las 4 o 5 de la mañana para buscarlo de todo corazón. Podemos gastar mucho dinero en un programa, en un diálogo, en un play, que haga respetar a la iglesia. En esa iglesia se hacen buenos programas y te vas a sentir encantado, pero no serás capaz de levantarte tú y tus hijos en la madrugada para buscar el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque tu simpatía y tu amor por Cristo Jesús no existen. Su incredulidad los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. Y había negligencia, la negligencia con que habían considerado la obra a ellos confiar. Ellos trabajaron con el muchacho con descuido y con negligencia. Así nosotros damos estudios bíblicos y predicamos y oramos en favor de la gente. Y sabes que cuando salimos de la casa, los que quisimos ayudar continúan peleando, continúan enfermos, continúan en dificultades, continúan en problemas, porque nuestras oraciones son oraciones descuidadas y negligentes, porque no hay pasión, no hay amor, no hay simpatía por Cristo y por su causa. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. No hay celo en nuestra iglesia. No hay celo, la verdad. No tienes tú un poquito de celo por la otra o por el otro. Piensa un poquito, ¿por qué estamos en un fracaso rotundo? En vez de fortalecer su fe por la oración y la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos y agravios personales. En ese estado de tinieblas habían emprendido el conflicto con Satanás. Imagínate con qué valor, con qué espíritu habían enfrentado al rey de las tinieblas. En este estado de tinieblas habían emprendido, ¿cuál estado de tinieblas? El conflicto contra Satanás. La elección de los 3 discípulos para que acompañasen a Jesús a la montaña había excitado los celos de los otros 9. En vez de fortalecer su fe por el ayuno, la oración, la meditación en las palabras de Cristo, se habían estado espaciando en sus desalientos. Y fíjate qué dice aquí abajo. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Debían despojarse del yo. ¿Quieres salvar a tu hijo? ¿Quieres salvar a tu padre? ¿Quieres salvar a tus hermanos? ¿Quieres curar a tu madre? ¿Quieres sacar a tu hijo de la cárcel? ¿Quieres curar tu matrimonio? A fin
de que tengas éxito en tu conflicto, tienes que encarar la obra con un espíritu diferente, no con ese programa rutinario de oración de Facebook. Hermano, con mucho respeto, no es pidiéndole a la gente que ore por nosotros como nuestro hijo va a salir de la cárcel de sus vicios, de sus drogas, de sus problemas, de sus depravaciones, de sus oscuros y difíciles conflictos. Dice aquí, su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, el ayuno. ¿Quieres salvar a tu hijo? ¿Quieres salvar a tu familia? Tienes que ayunar. ¿Sabes qué? La mayoría de pastores y miembros de iglesia ni siquiera conocen lo que es el ayuno. Y me da tristeza decirlo, que los pastores y los miembros de iglesia, y estoy hablando de lindos líderes que dicen que son adventistas hasta de tercera generación, no ayunan. Uno, porque no tienen simpatía por Cristo ni por su causa. No aman a Cristo, no aman a su causa. Y por la misma razón, hacen un trabajo descuidado por el endemoniado, el hijo endemoniado. A fin de tener éxito en un conflicto tal, nosotros debemos encarar la obra con un espíritu diferente. Nuestra fe debe ser fortalecida por la oración ferviente, por el ayuno sincero y la humillación del corazón. Debemos despojarnos del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Hermanos, los obstáculos que Satanás acumula como altísimas montañas desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible, pero si lo buscamos quebrantando el corazón con ayuno sincero y oración. Nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda todo el poder del cielo. Los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Creo que estamos muy lejos. Nuestra iglesia no va a cambiar. Tu familia no va a cambiar. Tu hijo no va a sanar. No va a salir de la cárcel, del alcohol, del tabaco, de las drogas. De acercarse a la iglesia. No va a suceder. ¿Por qué? Porque nosotros no amamos a Jesús. Si tú amaras a Jesús, lo primero que harías, te levantarías temprano con tu familia para buscarle con todo el corazón. ¿Por qué insisto en esto? Porque es que es en esto en que consiste la vida eterna, en que conozcas a Dios y a Cristo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y si tú no puedes conocerlo, ¿cómo es que me conoces?, preguntó Natanael. ¿Cómo es que me conoces? Oh, te conocí cuando estabas haciendo tu cultito familiar debajo de la higuera. Hermano, ¿cómo es que te conocerá Cristo Jesús? Cuando te levantes temprano,
No cuando estés dormido pensando en que algún día lo vas a hacer, no. Cuando te levantes temprano y reúnas a tu familia y hagas un trabajo diligente. Los discípulos hicieron dos cosas. No tenían simpatía por Cristo Jesús e hicieron un trabajo descuidado y negligente con el muchacho. Y eso es lo que hacemos nosotros. Mucha de la gente que está escuchando este mensaje celebra un culto familiar mediocre, descuidado, negligente. Hermano, necesitamos caer de rodillas y llorar con angustiosa voz. ¿Por qué? Porque el conflicto no es un problema con el vecino, no es el problema con el primer anciano, no. Esto es contra las potestades de las tinieblas. Dice aquí que el problema del muchacho, que dice aquí, era un problema repugnante del joven endemoniado, con rostro desencajado que hacía crujir los dientes en espasmos, de una agonía que ningún poder humano podía aliviar. Querido, ningún poder humano podrá sacar a tu hijo de la cárcel, ningún poder humano podrá sacar a tu hijo de las drogas, ningún poder humano, y el tuyo menos, y menos con una calidad mediocre de descuidada oración, de negligente trabajo en relación a Cristo Jesús. No hay simpatía por el sacrificio de Cristo Jesús. Por eso es que necesitamos orar desesperadamente, ayunar real y verdaderamente, quebrantarnos. ¿Por qué? Porque la única manera de ponernos en contacto con el verdadero sacrificio de Cristo Jesús es a través del ayuno y oración. Cuando estés frágilmente debilitado por la nada de tu ser, es entonces que vas a mirar con ansiedad hacia arriba, buscando el poder único que puede resolverte a ti y a tu familia. En el libro de Isaías, voy a leer otra vez esto. Dice aquí, a fin de tener éxito en un conflicto tal, su incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. ¡Qué tremenda declaración hacia los escogidos discípulos de Jesús! Estos muchachos que habían sido elegidos por el Espíritu Santo, dice que manejaban una incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda por Cristo. La negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Su incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo. ¿No es esta nuestra calificación también? La negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. ¿Sabes qué? No vamos a ayunar. ¿Sabes qué vamos a hacer? Apagarle al celular o a la computadora para no escuchar estas declaraciones. Es más fácil cambiar de canal y poner allí un mensajito en Facebook. Buenos días, Dios te ama. Somos puro rollo. Dios no te ama. Dios no te ama, porque si tú menosprecias a su Hijo Cristo Jesús y manejas en forma descuidada la ciencia de la redención, Él no tiene. Tú me amas, yo te amo. Tú me rechazas, yo también te rechazo. Y eso lo dice Él en muchas ocasiones. Yo tengo muchas citas anotadas en relación a esta situación. Y lo dice, quizás esto no te agrade a ti, pero si tú no ayunas, Dios tampoco estará interesado en tu problema. ¿Quieres que tu hijo se salve? ¿Quieres que tu matrimonio se resuelva? ¿Quieres que tu enfermedad desaparezca? Tienes que apasionarte por Cristo Jesús. Este género solo sale con ayuno y oración. Dice aquí en el capítulo 15
vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros. Fíjate bien, sí, Jehová estará con vosotros para resolver tus aflicciones, si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, lo dice en una frase lisa y llana, él también os dejará. Lo voy a leer otra vez. Escuchen, Benjamín y todo Judá. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis en la mañana, no en el horario de tu conveniencia, es cuando él te puede atender. Antes de que el maná se derrita y desaparezca, tú tienes que buscar al Señor. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él. Y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Hermanos, ¿Qué capítulo leíste? Capítulo 15 de Segunda de Crónicas. Hermanos, es decir, el ayuno nos pone frente a frente con Cristo Jesús y su sacrificio. No para valorar nuestro sacrificio, no, para que descubras que el sacrificio que tú estás haciendo es mínimo, es nada, y que entiendas que el único sacrificio, no hay nadie en la tierra, nadie, uno solo, que haya vivido un sacrificio tan terrible y doloroso como el de Cristo Jesús. Y si hubiera alguien, eso es satánico, porque estás menospreciando el único que puede salvarte, porque no hay otro nombre, no hay ningún sacrificio dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, solo el de Cristo Jesús. Y si tú magnificas tu sacrificio, entonces no sirve. Yo recuerdo que en el pasado venían los testimonios. Yo era ingeniero de petróleos mexicanos, pero lo abandoné. Hermano, no cuentes eso. No cuentes eso. Eso es basura. Magnifica el sacrificio de Cristo Jesús. Glorifica el sacrificio de Cristo Jesús. Yo estuve aquí, estuve allá, y era nada hasta que me encontré con el sacrificio bendito de Cristo Jesús. A fin de tener éxito en un conflicto tal, hermano, ¿quieres salvar a tu familia? ¿Quieres salvarte a ti mismo? ¿Quieres salvarte a ti misma, hermana? No son nuestras oraciones lánguidas y débiles. A través de una florecita o de un gatito. No. A fin de tener éxito en un conflicto tal, debían encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debía ser fortalecida por la oración ferviente, angustiosa, el ayuno sincero, la humillación del corazón. Los discípulos debían despojarse del yo y ser henchidos del Espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra, es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo en la batalla contra los principados y potestades, los gobernadores de las tinieblas de este mundo y las huestes espirituales de iniquidad en las regiones celestiales. Querido, pero necesita haber humillación del corazón, verdadero ayuno y oración ferviente. Tu fe tiene que ser fortalecida por la humillación del corazón, por un ayuno constante y por una oración insistente. Pero los discípulos estaban cargados de incredulidad, como la mayoría de nosotros, miembros de la iglesia.
cargados de incredulidad que los privaba de sentir una simpatía más profunda hacia Cristo, la negligencia con que habían considerado la obra sagrada. La mayoría de nosotros ni siquiera nos interesa salir a tocar una puerta o dar un estudio bíblico. Somos descuidados y negligentes. Querido, por eso es que nuestras oraciones no tienen respuesta. Sin embargo, cuando nosotros nos humillemos ante Él y ayunemos de corazón, de paso nosotros vamos a ayunar solamente cuando seamos sacudidos por la presión desesperada de una enfermedad de muerte, de un matrimonio que no tiene esperanza, de un hijo que está al borde del suicidio. Entonces vamos a ayunar con ansiedad desesperada. Antes no. ¿Cuándo ayunó? ¿Cuándo ayunó Esther? Cuando se dio cuenta que la suerte de toda su familia y de todo su pueblo estaba en juego. Se dio cuenta que la vida misma de ella estaba en juego. Y al principio ella no tenía mucho interés. Yo no puedo entrar al palacio del rey así nomás porque sí. Hay un decreto que el que entra en los 30 días en que no ha sido elegido, lo único que hay para esa persona es la muerte. Y Mardoqueo le contesta, bueno, si tú no entras, si tú no buscas el auxilio de tu pueblo, el pueblo de Dios va a recibir la ayuda por otro recurso, quizás mejor que tú. Porque el pueblo de Dios no va a ser abandonado, el pueblo judío no va a ser abandonado. Es lo que estaba diciendo Mardoqueo. Pero tú y tu familia y la casa de tu padre van a perecer. Hermano, ¿por qué? Por una incredulidad terrible, por una falta de simpatía por la causa de Cristo Jesús y por Jesús mismo. Si Jesús no es nuestra pasión, si Jesús no es el quebrantamiento de nuestro corazón, no vamos a orar y no vamos a ayunar. Porque nuestras luchas no son entendidas, porque no conocemos a Dios y no conocemos a Cristo Jesús. Este género solo sale con ayuno y oración. Dice aquí que la agonía de este muchacho, ningún poder humano podía aliviar. Ningún poder humano. Solo Dios, solo Cristo Jesús. Y para eso, bueno, hay que conseguirlo con ayuno y oración. Cuando tú ores, querido, tus oraciones, cuando tú ores con ayuno, hermanos, ¿y por qué estoy insistiendo en el ayuno? Porque ya hemos orado demasiado. Tenemos eventos de oración, reuniones de oración, retiros de oración, vigilias de oración. Somos puro rollo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay una carga de humillación dentro de nosotros. No hay quebrantamiento. Vemos a los demás tirados en sus camas y no somos capaces de levantarnos. ¿Por qué? Porque no nos preocupan. Así como no tenemos simpatía y amor por Jesús y su causa, así tampoco tenemos simpatía por todos esos hijos que están tendidos en la cama a las 5 de la mañana. Es que si los levantamos van a estar bostezando en la escuela. Hermano, el día de nuestra salvación ha llegado. Dice aquí en el libro de Daniel, ¿cuándo Daniel recibió respuesta a su oración? Dice aquí en el capítulo 10, en el año tercero, capítulo 10:1, en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto era muy grande. Solo cuando tienes un conflicto muy grande, vas a ayunar. Mientras tanto vas a estar orando, y vas a hacer cadenas de oración, y nos encanta hacer cadenas de oración. ¿Sabes por qué? Porque tu angustia no es real. Dice aquí,
fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia para enfrentar este asunto de la visión. En aquellos días, ¿cómo lo resuelve? ¿Cómo enfrentó Daniel este conflicto grande? Porque fíjate bien que si la Biblia escribe allí conflicto grande, ¿cómo lo enfrenta Daniel? Hermano, no hay dos maneras, no hay dos maneras. Vamos a hacer una cadena de oración. No, hermanos, no. Ya hemos hecho muchas cadenas de oración con gente donde no confiesan sus pecados, se arrodillan en pecado y se levantan con su pecado. ¿Cómo el Señor va a responder? Es una burla, es una ofensa que hacemos ante Él. Dice, ¿cómo enfrentó Daniel? ¿Cómo enfrentó Daniel este conflicto? En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas, 21 días. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento. Era el estilo de ayunar en saco, en cilicio y en angustia, hasta que se cumplieran las 3 semanas. El día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Y entonces aquí empieza a describir la grandeza de este ser. Su cuerpo era como de berilo, su rostro parecía un relámpago, y esto me impresiona muchísimo porque no es la única vez que lo dice. Sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Dice aquí, y me dijo, varón muy amado, el 11, me dijo, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Hermano, Daniel no recibió la respuesta a su oración saliendo de McDonald's con 2 hamburguesas en la mano. Daniel no recibió respuesta a su oración con una enorme pizza familiar llena de queso y pepperoni, porque ahora ya no tenemos ni siquiera vergüenza en ponerle otras cosas, además de los venenos que ya comemos. Hermanos, Daniel no recibió la respuesta a sus oraciones en una cita con el rey, en una comida oficial. No. Daniel recibió respuesta a su oración cuando él enfrentó un conflicto como este con un espíritu diferente. Su fe estaba fortalecido por la oración ferviente, por el ayuno y por la humillación de su corazón. Él estaba despojado del yo y estaba henchido del espíritu y del poder de Dios. Hermano, fue entonces que Daniel recibió respuesta. ¿Quieres una respuesta a tu oración? No la vas a tener, a menos que tengas un conflicto muy grande y lo entiendas. Y entiendas que es un conflicto muy grande. Entonces tú vas a buscar encarar esto con un espíritu diferente. Tu fe va a ser fortalecida por la oración ferviente, por el ayuno, por la humillación del corazón. Te vas a despojar del yo y crees que tú eres el líder, que tú eres el jefecito aquí, y hablas palabras tan intolerantes, tan groseras. A todo mundo das órdenes pensando que Dios te mandó, como Elías o Juan el Bautista. No, querido, no. Para esta obra, ¿quién es suficiente? Ay de mí que soy muerto, decía el apóstol.
hermano querido, pero cuántas veces nosotros nos creemos los dueños de la iglesia o de la reunión o del evento. ¿Sabes por qué? Porque hay demasiada suficiencia, desconocimiento de Dios y de Cristo Jesús. El problema era que la incredulidad nuestra es tan grande que nos priva de sentir una simpatía profunda por Cristo Jesús, y entonces hacemos el trabajo considerado como trabajo de Dios con negligencia. Necesitamos oración ferviente, necesitamos ayuno verdadero y humillación del corazón. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, dice algo muy hermoso, muy hermoso. En el libro de Isaías 58 dice así que cuando el capítulo 58, 1 dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Hermano, esto es para nosotros. Aquí está hablando Dios. Clama a voz en cuello, no te detengas. Deja de predicar los sermoncitos estos, buenos para nada, y vuelve a los sermones antiguos, dice la sierva del Señor, y predica la palabra del Señor. ¿Y cuál es la palabra del Señor? Pues aquí dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. No dice las bondades de mi pueblo, cuántos templos construyen, cuántas escuelas construyen, cuántos seminarios de los 8 remedios naturales dan. No. Hermano, Dios no lo tenemos contento con eso. Si tú no amas a Cristo Jesús apasionadamente y ayunas con fervor insistente, nosotros no somos bienvenidos delante del Señor. Dice aquí: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, 57:15, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero si quieres entender quién es el elegido de mi corazón en la tierra, el quebrantado y humilde de espíritu. Esa es la gente que habita conmigo. Bueno, dice aquí: clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es tal el ayuno, dice el 5, que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma y que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Somos buenos para decir en la oración: Señor, bendice a los que necesitan comidita hoy. Llévales un poco de pan. Llévaselas tú. Tú eres el siervo. Él es el rey. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras. No le digas a Dios: Señor, bendice a todos los niños allá de la India que no tienen ropita para los días de frío. Mándales un abriguito. No, aquí no dice eso. No es que partas tu pan, no el pan de Dios, tu pan con el hambriento, a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces voy a aceptar tu ayuno. Entonces tu ayuno será verdadero. Cuando tú tengas pasión por Cristo, hermano, porque por esto no pudieron los discípulos sacar a estos demonios del niño. ¿Por qué? Porque su incredulidad los privaba de sentir una simpatía profunda por Cristo. Su incredulidad los privaba de sentir una simpatía profunda por Cristo. La negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada les habían hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Hermanos, no vamos a poder, porque dice aquí esta situación
es una situación de agonía tan terrible que ningún poder humano puede aliviar. No hay, a menos que humillemos nosotros primero en un quebrantamiento honesto y sincero, que quebrantemos nuestro corazón, nos dobleguemos ante Él. Debemos despojarnos del yo. Nuestra súplica tiene que ser ferviente, perseverante. Entonces el Espíritu Santo va a responder. Dice aquí, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. ¿Qué va a pasar con tu hijo en la cárcel, en las drogas, en el alcohol, en sus vicios sucios y groseros? ¿Qué va a pasar con ellos? Dice aquí, Jehová, el versículo 12, los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los tuyos son tus hijos, los cimientos de generación y generación levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Si tú dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas más oscuras, feas, horribles y tenebrosas nacerá tu luz y tu oscuridad desaparecerá, porque tu vida será como la luz del mediodía. Entonces invocarás y Jehová te oirá. Entonces invocarás y Jehová te oirá. Y hermano, y tu hijo te abrirá los brazos y lo podrás sacar de la cárcel, de su angustia, de su enfermedad, de su pecado y de su maldad. ¿Cuándo? Cuando tú cambies tu parecer y escuches todo lo que el Espíritu Santo nos ha estado diciendo. Entonces invocarás, dice el 9, y te oirá Jehová, clamarás y dirá, heme aquí. Rápido Él contestará. Si quitares del medio de ti el yugo, el dedo amenazador. Muchos oran por sus hijos, por sus familias, por los vecinos, por los pastores. Yo oro por todos los pastores, pero tienen el dedo amenazador, son intolerantes. Si no haces lo que ellos dicen, te descalifican inmediatamente. Pobre gente. Necesitamos un nuevo espíritu. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando tú pongas con pasión tu vida en una simpatía total por la sangre de Cristo Jesús y su sacrificio, entonces amarás a los que están a tu lado. Y tus oraciones y tu ayuno tendrán su efecto, y tus oraciones y tu ayuno serán respondidas por Cristo Jesús. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y Él dirá, heme aquí. Tú y tu familia vas a ser curado. Tú y tu familia vas a ser sanada. Dice aquí, Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma y te sanará, porque dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. En esos días terribles de verano, ¿cuánto hace falta un vaso de agua? Pero no existen, no están. Y si los encontráramos son demasiado caros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Quieres ayunar? ¿Quieres amar a Jesús? Sinceramente, no en la incredulidad de los discípulos, no en la negligencia del trabajo que se le confió. Por eso no pudieron sacar al demonio del muchacho. ¿Quieres cambiar? Vamos a ayunar. Sin plan, así nomás.
Pero tengo que trabajar. Bueno, dile a Esther, ella tenía que trabajar el día ese, tenía que hacer las cosas, pero se puso a ayunar por 3 días. Y en una agonía indefinible hizo lo que tenía que hacer. Humilló su corazón, se doblegó, se vino hasta el suelo, dice aquí, se despojó del yo, porque eso era ella era la reina, ella estaba vestida de vestiduras reales, pues tuvo que cambiar de ropa, y su ropa era una ropa de maloliente ceniza, de carbón. Pero Dios contestó su oración, y Dios va a contestar la tuya si tú ayunas. Personalmente, aquí en casa vamos a orar y ayunar de hoy hasta el jueves. Si tú quieres unirte, escríbenos una nota. Nos animará a nosotros también saber que no estamos solos. Y si pudieras publicar este mensaje, compartir este mensaje con otros, si quizás el pueblo adventista en todo el mundo orara y ayunara junto con sus líderes y sus pastores y todo el mundo desde arriba hasta abajo. Hermanos, yo he escuchado a muchos pastores decir, tenemos que orar porque la persecución ya va a empezar, o porque la ley... No es ayunar, no es orar, es ayunar con un corazón quebrantado, despojados del yo. Confesar nuestros pecados, arrepentirnos verdaderamente y apartarnos del mal. Yo todavía no he escuchado a alguien que proclame eso. Orar y ayunar, porque nuestra lucha no es contra Roma, nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas. Y no hay, dice aquí, no hay ningún poder humano que pueda resolver. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser. ¿Podrías cantar conmigo el himno número 13, por favor? Comparte este mensaje. Si pudiéramos alcanzar a tantos adventistas descuidadamente dormidos, te aseguro que le harías un gran favor a Cristo Jesús, que dio su vida por nosotros. Santidad.
Te voy a pedir algo. Inténtalo. Antes, vuelve a escuchar este tema otra vez. Te prometo que te va a hacer bien. A veces una película la ves una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Muchas veces. Y a veces hasta la pones en tu página de Facebook. Mi película favorita es... ¿Por qué no pones mi película favorita con Cristo Jesús es, mi sermón favorito de Jesús es el ayuno que yo escogí? El ayuno. Querido, nuestra lucha es más grande de lo que te imaginas. No vamos a poder hacer volver a nuestros hijos con la religión mediocre que manejamos. Bueno, te lo demuestro. No has podido hasta aquí. Y si quieres calificar tu oración de sincera, de honesta, califícala. Pero no has podido. ¿Por qué? Porque necesitamos el auxilio de Cristo Jesús. Y para que Cristo pueda venir, dice aquí que los discípulos fueron controlados por su incredulidad, que los privaba de sentir una simpatía profunda hacia Cristo. Y como resulta, la negligencia con que habían considerado la obra sagrada a ellos confiada, les había hecho fracasar en el conflicto con las potestades de las tinieblas. Es que no se puede, hermano, no hay poder que pueda contra las potestades de las tinieblas, a menos que, a fin de tener éxito en un conflicto tal, deben encarar la obra con un espíritu diferente. Su fe debe ser fortalecido por la oración ferviente, el ayuno y la humillación del corazón. Deben despojarse del yo y ser henchidos del espíritu y del poder de Dios. La súplica ferviente y perseverante dirigida a Dios con una fe que induce a confiar completamente en Él y a consagrarse sin reservas a su obra es la única que puede prevalecer para traer a los hombres la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que puede resolver esto, en la batalla contra los principados y potestades de las tinieblas de este mundo. Y termino leyendo, dice aquí, los obstáculos que Satanás acumula sobre nuestra senda, aunque aparentemente tan insuperables como altísimas montañas, desaparecerán ante el mandato de la fe. Nada os será imposible. Así nuestra fe se fortalecerá y traerá en nuestra ayuda el poder del cielo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios y de todos los agentes útiles que Él ha provisto. Dios ha provisto para su nutrición y emprende prestamente su lozano desarrollo. Si tenemos una fe tal, nos posesionaremos de la palabra de Dios. Querido, ¿por qué no escuchas otra vez este mensaje? Te va a ayudar, te va a ayudar. Repite la película otra vez, si pudieras unas 3 veces. Y si lo compartes también, y háblale a alguien, explícale por qué tienes que escuchar este tema. Un anciano de la iglesia en California le estaba diciendo a otro anciano, tienes que escuchar este tema. Y le dijo, ¿por qué? Bueno, porque si quieres salvarte tú y tu familia, tienes que escucharlo. Y entonces insultó. ¿Por qué tengo que escucharlo? Cuando se dio cuenta que su familia se le estaba yendo de lado y uno de sus hijos, que no sabía, estaba en drogas, entendió por qué tenía que escucharlo. El hombre con humildad le dijo, la única forma de salvarlo es orando y ayunando con todo tu corazón. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos a orar.
Amoroso Padre Celestial, te damos muchísimas gracias en esta mañana por la bondad con que nos cobijas. Señor, ayúdanos a hacer del desierto de nuestra soledad nuestro altar, nuestro santuario. Permite que tu Santo Espíritu pueda despojar nuestro cielo de nubes negras y difíciles para contemplar la hermosura de tu rostro y de tu santidad, para contemplar la belleza de tu carácter, para contemplar la belleza de tu Espíritu divino, para contemplar los frutos de tu Espíritu y anhelar y clamar porque sean parte de nuestra experiencia, de tal forma que cuando oremos y ayunemos no sean oraciones ficticias ni vanas, Amén. ni programadas, Amén, sino que Señor. puedan ser, Señor, motivadas por una relación tan humilde, sincera, honesta contigo, que como Daniel, en un conflicto tan grande, él tuvo la visión para enfrentar. Amén. Y la visión era caer de rodillas, confesar su pecado. Muchos dicen que no era el pecado de Daniel. Por supuesto que era el pecado de Daniel. Todos tenemos pecados. Si hay alguien que piensa que no lo tiene, ese está perdido completamente. Daniel primero confesó sus pecados, confesó los pecados del pueblo, se arrepintió y se apartó. Y entonces en esa agonía pudo tener el privilegio de que su oración fuera respondida personalmente por ti. Alabado sea tu glorioso nombre. Ten misericordia y ayúdanos en humildad a vivir nuestra vida delante de ti, para que cuando te busquemos ansiosamente a través del ayuno y la oración, tu poder a través de tu Santo Espíritu pueda magnificarse en cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, que están a la distancia. Por favor, bautízalos con tu Santo Espíritu y permite que esta semana pueda ser una semana de grandes victorias. Te ruego por mi familia, por nuestras familias, te ruego por estas personas por las cuales estamos orando y ayunando. Tú las conoces perfectamente quiénes son. Regrésalas al redil, solo tú lo puedes hacer. Ten misericordia, Señor. Nos ponemos en tus santas manos, invocamos tu nombre con respeto y tratando que de nuestros labios manejen una santidad cual nunca la hemos vivido, para que tu presencia no sea parte de nosotros. Muchísimas gracias en el sagrado nombre de Jesús, nuestro bendito y único Redentor, te lo pedimos. Amén. Amén, Señor. Queridos, que Dios les bendiga muchísimo. Leí tarde tu anuncio, Marta. Estaremos orando por ti a lo largo del día. Si alguien quiere acompañarme a orar por mi hermana Marta García allá en Chicago, por favor, está en el hospital. Ayúdennos. Y estoy seguro que Dios está contigo y Dios te va a bendecir, Dios te va a curar, Dios te va a aliviar. Un abrazo, te queremos mucho. Si podemos compartir esto, quizás podamos sanar a alguien. Y si no, al menos nosotros, al convencernos de que Dios, el gran Dios de los cielos, habita solamente con el humilde y sencillo de corazón. En el capítulo de Isaías, perdóname que no quiero terminar, dice aquí: Jehová dijo así, el 66, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Esto es palabra de Dios, no es un dicho mío.
A Dios no hay que temerle, dicen los que no lo conocen, pero los que lo conocen, como Isaías, tiemblan y caen como muertos delante de él. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que tengan un buen día y nos vemos el próximo miércoles. Acuérdense, los que gusten, estaremos ayunando de lunes a jueves. Un abrazo, que Dios me los cuide. Toma